No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tenía 17 años y vivía en un vecindario extraño. No lo suficiente rural como para sentirme en el campo, pero tampoco lo suficientemente urbano como para tener luz, aceras o gente caminando a esa hora de la mañana. Era un punto intermedio raro donde podías escuchar gallos, pero también el ruido lejano de la carretera principal. Mi rutina era siempre la misma. Despertador a las 6:20, mochila lista desde la noche anterior, caminata de 10 minutos hasta el final de mi calle para esperar el autobús escolar. Siempre iba sola. Mis papás salían muy temprano al trabajo y mis hermanos ya no vivían en casa. Era mi momento tranquilo del día, aunque nunca me encantó caminar en la oscuridad total. Esa mañana no tenía ningún presentimiento raro. De hecho, recuerdo que iba pensando en un examen de biología y en que probablemente no había estudiado lo suficiente. Ya casi llegaba a la parte donde mi calle se une con la carretera principal cuando lo vi. Un hombre, parado al otro lado del camino, completamente inmóvil. Lo primero que pensé fue, ¿será el señor que vive al fondo? Pero ni de broma. Ese señor siempre llevaba su linterna en la mano cuando salía temprano y además caminaba encorvado. El tipo que tenía enfrente estaba parado recto, como una estatua, mirando a nada. Su rostro estaba en sombra, pero la postura era rígida, como si llevara horas así. No sé por qué, simplemente dije, hola, nada, ni un parpadeo. Fue tan incómodo que me reí nerviosa, como si eso fueran a arreglar algo. Ya más cerca de la carretera, pude verlo mejor gracias a los faros de un coche que pasó. No era nadie que yo hubiera visto antes. Tenía ropa normal, jeans, una sudadera gris, pero su expresión era como si su cara estuviera apagada. No había emoción, no había reacción, solo ojos mirando en mi dirección, pero sin verme. Vi mi autobús aparecer a lo lejos y me sentí un poco más segura. Pensé, si fuera alguien peligroso, al menos aquí pasa gente, que ahora que lo pienso, era una lógica bastante tonta, pero yo tenía 17 años, ¿qué se le iba a hacer? Fue en ese momento cuando él se movió. Giró su cuerpo lentamente y empezó a caminar hacia mí, sin prisa, sin interrupción, sin expresión, como si un resorte interno lo hubiese activado. Yo entré en pánico inmediato. No caminé, no me moví, directamente grité, y ni así se detuvo. Su caminar era pesado, firme, casi mecánico. Yo seguía gritando, pero él seguía avanzando, con esos ojos muertos clavados en los míos. Cuando estuvo a unos 2 metros de mí, algo completamente absurdo pasó. El autobús pasó, pero pasó a toda velocidad, como si fuera tarde para su siguiente parada. No se detuvo, no disminuyó, solo pasó frente a nosotros como un flash amarillo, y justo en el instante en que cruzó entre él y yo, el hombre desapareció. No caminó detrás del autobús, no se escondió, no se desvió, simplemente ya no estaba. No había sonido de pasos alejándose. No había ramas movidas, no había nada. Me quedé paralizada, con el corazón golpeándome las costillas. Ni siquiera tuve tiempo de procesar lo que acababa de pasar cuando volví a escuchar el motor del autobús. Miré hacia la carretera y ahí venía de nuevo, el mismo autobús, la misma dirección, la misma velocidad de siempre. Esta vez se detuvo frente a mí como si nada, como si no acabara de pasar por ahí hace 10 segundos. Yo subí sin decir una palabra. El chofer ni me miró. Supongo que pensó que tenía cara de no haber dormido. Me senté en mi asiento habitual, todavía temblando. Nadie preguntó nada. Nadie notó nada extraño. Nadie vio al hombre. Desde ese día no he encontrado una explicación lógica. ¿El hombre? ¿La desaparición? ¿El autobús pasando 2 veces? A veces pienso que vi algo que no debía ver. A veces pienso que el autobús que pasó primero no era mi autobús. Y a veces, las noches en que me acuerdo demasiado, siento que lo que desapareció no fue el hombre, sino yo, por un momento, de la versión correcta de la realidad, y que luego algo, no sé qué, me regresó donde debía estar. No importa cuántos años hayan pasado, cada vez que pienso en ese día en Osan, siento el mismo peso en el pecho, como si aún estuviera en aquel maldito hangar, respirando ese aire frío y espeso que no venía de la ventilación, sino de algo más. Yo tenía 23 años en ese entonces, era mi primer año completo en Corea, y aunque ya me había acostumbrado al ritmo frenético de los ejercicios, aún no me acostumbraba a las historias que circulaban entre los viejos de la base. Siempre había rumores, sombras cruzando pistas vacías,
voces donde no debía haber nadie, herramientas que se movían solas. Pero todos coincidían en una cosa: no te metas al hangar de Bravo Diamond. Yo sí sabía por qué se evitaba ese lugar, pero nunca había escuchado la historia completa. Solo la versión corta: está jodido, punto. Y uno obedece. En la Fuerza Aérea, a veces la superstición mantiene a la gente viva igual que un chaleco antibalas. Pero ese día, durante uno de los ejercicios de ataque simulado, no encontramos otro refugio vacío. Todos estaban tomados por otras unidades, o ya estaban cerrándose. Éramos 4 en mi vehículo y teníamos segundos para decidir, y ya sabes cómo es. Cuando estás en modo automático, cuando estás cansado, cuando la alarma te está reventando los tímpanos, haces lo práctico, no lo prudente. Nos metemos en Bravo Diamond, dije yo, y fue como firmar un trato sin leer la letra pequeña. Cerramos las puertas y las aseguramos, como siempre. Dentro, el silencio. Un silencio profundo, demasiado profundo para un hangar tan grande. La iluminación era pobre, apenas un par de luces sobre nuestras cabezas. Nos acomodamos junto a la pared, en el lado izquierdo, como siempre hacíamos, para esperar a que el ataque terminara. Los primeros 10 minutos fueron normales. Chistes nerviosos, respiraciones pesadas, el sonido distante del ejercicio continuando afuera. Y entonces, empezaron los ruidos. Primero pensé que eran animales. Corea está llena de gatos ferales. Uno se cuela en un hangar, escuchas pasos y ya. Pero estos no eran pasos de gato, eran pasos de botas. Botas pesadas, lentas, arrastradas. Me incorporé apuntando la linterna hacia el fondo del hangar. Allí no había nada, ninguna sombra, ningún movimiento, pero los pasos seguían, acercándose. ¿Escuchan eso?, susurró Louis. No necesitaba preguntarlo. Todos lo estábamos escuchando. El sonido avanzó por el centro del hangar, como si alguien caminara directamente hacia nosotros. No corrimos. Nadie corre cuando está encerrado en un hangar de concreto sin ventanas. Solo esperas. Luego los pasos se detuvieron justo frente a nosotros. No había nadie, pero el concreto vibró bajo nuestros pies como si alguien acabara de plantarse allí mismo. Entonces vino el segundo ruido, un susurro demasiado cerca, como si lo hubieran dicho directamente detrás de mi oreja izquierda. Por favor, no fue viento, no fue metal crujiendo, no fue un eco, fue una voz humana, desesperada, quebrada, real. Salté como si me hubieran electrocutado, los demás también. Luis soltó un grito ahogado. Después vinieron los sonidos secos, como herramientas cayendo, algo metálico arrastrándose, algo golpeando una superficie hueca, susurros cortados, voces que no se entendían pero que no sonaban felices. Y duró así, 90 jodidos minutos. 90. A ratos no sabía si estaba respirando o conteniendo la respiración. Todo mi cuerpo estaba en tensión, y lo peor era que no podíamos salir, no durante el ejercicio. Estábamos atrapados con lo que fuera que estaba allí. Cuando finalmente la señal de fin del ataque sonó, abrimos las puertas como si nos jugaran la vida en ello. La luz del exterior entró como un salvavidas. Afuera no había nada raro, absolutamente nada. Pero adentro, los 4 sabíamos que lo que habíamos escuchado no venía del mundo al que pertenecíamos. Años después, cuando volví a Osan como parte de otro despliegue, pasé por Bravo Diamond. No quedaba nada del hangar, ya no existía, solo maquinaria, tierra removida y el esqueleto del nuevo edificio que estaban levantando. Recuerdo que me quedé allí unos minutos mirando el terreno. Pensé que tal vez derribarlo apaciguó algo, o tal vez lo liberó. No sé qué me inquieta más, lo único que sé es que ese fue el día en que dejé de reírme de las historias de la base, porque yo escuché esas voces, y ninguna simulación militar suena como alguien suplicando por su vida. Trabajo en el departamento de química de la universidad desde hace casi 4 años. No es el empleo más glamuroso, pero a mí me encanta. El olor a reactivos, la precisión de los procedimientos, la calma de los laboratorios vacíos cuando todos los demás ya se fueron. Siempre he sido así, meticulosa, ordenada, de esas personas que necesita que todo encaje perfecto para que el mundo tenga sentido.
Esa tarde, como casi siempre, me quedé sola preparando los materiales para la siguiente semana de prácticas. Los estudiantes ya estaban fuera, los pasillos silenciosos, solo se escuchaba el zumbido de las campanas de extracción y mis propios pasos contra el piso encerado. Me relajaba ese ambiente, era mi pequeño reino. Entre las tareas pendientes estaba preparar los contenedores de desechos. Había uno especial, uno que casi nunca usamos, reservado para un tipo muy particular de residuo. Recuerdo que hasta pensé, qué raro que justo esta semana se necesite otra vez. Por eso, cuando tuve que crear una nueva etiqueta, lo hice con más cuidado de lo normal. Ese contenedor no se confundía, su etiqueta era visualmente distinta. Y además, el papel que usamos para ese en particular tiene un color ligeramente diferente. Lo recuerdo con claridad, lo imprimí, lo recorté, acomodé los bordes con la regla, lo pegué con cinta industrial. Me quedé incluso unos segundos presionando con los dedos para asegurarme de que quedara bien adherida. Tenía la confianza absoluta de que estaba perfecto. Cuando terminé de colocar todos los contenedores en sus respectivos puestos, regresé al pasillo principal para dar un último vistazo. Y ahí fue cuando lo vi. Ese contenedor especial, el que yo misma había etiquetado hacía menos de 20 minutos, estaba completamente liso, impecable, como si jamás hubiera tenido una etiqueta. Ni rastros de adhesivo, ni huellas, ni pedacitos de papel. Nada. Me quedé paralizada. Literal, sentí un frío recorrerme desde la nuca hasta las piernas. Me acerqué, toqué la superficie. El plástico estaba limpio, frío, uniforme. No puede ser, susurré. Esas etiquetas, si quieres quitarlas, tienes que remojarlas, rasparlas. Y aún así, queda un residuo pegajoso. Pero ese contenedor estaba nuevo, como recién sacado de la caja. Mi primera idea fue que tal vez había tomado el contenedor equivocado, aunque sabía que era imposible. Ese tipo, con ese color y ese tamaño, solo había uno en todo el departamento. Aún así, revisé el resto. Cada contenedor, cada mesa, cada laboratorio del pasillo, nada. Volví a mi estación para asegurarme de que, al menos, no estuviera delirando. Revisé la basura y ahí estaban las tiras de papel que había recortado. La impresora aún mostraba el documento reciente. La mesa tenía la huella del adhesivo que usé. Y yo sabía que lo había hecho. Para entonces tenía el corazón acelerado, como si una parte de mí ya supiera que algo muy raro estaba pasando. Algo que no podía explicar con ningún método científico que conociera. Fui a buscar a mi jefa y le conté, tratando de sonar lo más sensata posible para no quedar como alguien que necesitaba vacaciones urgentes. Me escuchó, frunció el ceño y me dijo que también revisaría. No encontró nada. De hecho, nadie lo encontró en semanas. El semestre terminó. Empezamos la limpieza profunda de todos los laboratorios. Revisa estantes, revisa almacén, revisa debajo de las campanas, revisa hasta los rincones donde ni una molécula de polvo cabría. Nada. El contenedor estaba ahí, pero la etiqueta no existía. No arrancada, no dañada, no caída, simplemente como si nunca la hubiera tenido. Con el tiempo, intenté convencerme de que había cometido algún error, que tal vez no la llegué a pegar, que confundí los contenedores. Pero cada vez que intento esa explicación, recuerdo con claridad mis dedos presionando el papel contra el plástico. Recuerdo exactamente el sonido al alisar la cinta. Recuerdo la textura. Recuerdo saber que había completado el trabajo. Y lo más inquietante es que desde ese día tengo la sensación de que el laboratorio no es tan inofensivo como creía, como si en ese edificio hubiera pequeñas grietas en la realidad donde las cosas simplemente dejan de ser lo que eran un minuto antes. No le he dicho a nadie más, pero a veces, cuando camino sola por los pasillos vacíos, juro que siento que algo me observa desde algún punto entre las mesas, como si aquello que se llevó la etiqueta todavía siguiera rondando, esperando tomar algo más. Algo que también juraré haber visto, hasta que un día simplemente deje de existir. Siempre he dicho que manejar de noche por el desierto tiene un encanto raro, como si todo a tu alrededor dejara de pertenecer al mundo real por unas horas. Yo estaba acostumbrado a ese tramo entre Phoenix y Los Ángeles. Lo había hecho infinidad de veces desde que me mudé para estudiar cine, pero esa noche fue distinta. Habíamos salido tarde de casa de mi tía. Siempre nos hacía quedarnos hasta que terminara de empacar tupperwares de comida para que no gastaran en tonterías.
y ya para cuando salimos a la carretera, mi amigo Marcos había puesto su playlist de rock de los 2000 a todo volumen. Íbamos muertos de risa, cantando a gritos, sin sueño, sin alcohol, sin drogas. Nada raro, solo dos tipos regresando a casa. Cuando pasamos Boron, el mundo se volvió completamente negro. Solo la carretera, solo nosotros, solo el sonido del motor. A mí ese silencio visual siempre me relajaba. Había manejado bastante bien y todavía me sentía fresco. Recuerdo perfectamente mirar la hora, 11:17 de la noche, y luego ya no recuerdo nada. Lo siguiente que sé es que me despierto. Nada gradual, nada suave. Fue como cuando sales de una anestesia. Un pestañeo, un salto de conciencia, un golpe seco al presente. Estaba detenido a un costado de la carretera, el motor apagado, las luces apagadas, todo en un silencio absoluto que no coincidía con la escena que yo recordaba segundos antes. Lo primero que pensé fue que tal vez me había quedado dormido al volante, pero mi cuerpo no tenía esa pesadez que te queda cuando te duermes sin querer. No estaba adolorido ni aturdido, me sentía normal. Demasiado normal. Giré a ver a Marcos, estaba completamente dormido, recargado contra la ventana, pero no de la manera en la que te quedas dormido escuchando música, sino más bien como si se hubiera desmayado. Lo moví del brazo. ¡Bro! ¡Despierta! Se incorporó de golpe, mirando a todos lados. Cuando le dije la hora, 2:31 de la mañana, los dos nos quedamos en silencio absoluto. Sentí cómo me sudaban las manos, los brazos, hasta la nuca. Revisé mis bolsillos, la guantera, la consola, buscando... ¿qué? No lo sé, tal vez alguna clave, algo que me dijera qué diablos pasó. Todo estaba igual, ninguno tenía marcas, ni dolor, ni nada extraño. Solo ese gigantesco hueco de 3 horas en medio de un desierto vacío. ¿Tú te dormiste?, le pregunté. No sé, yo estaba despierto cuando estábamos cantando y luego se llevó las manos a la cabeza. No recuerdo nada. Por un momento pensé que tal vez era un bloqueo mental por cansancio, pero no, había algo más. Era ese tipo de silencio que no existe en una carretera grande, ese tipo de quietud que solo se siente cuando estás en un lugar donde no deberías estar. Arranqué el carro con el corazón todavía acelerado. Ninguno de los dos dijo una sola palabra en todo el camino de regreso a Los Ángeles, ni una. Era como si hablar de eso pudiera hacer que lo que fuese que nos pasó regresara. Durante semanas intenté recordar algo, un sonido, una luz, un sueño, un fragmento, nada. Era como si mi mente hubiese hecho un corte limpio entre dos escenas completamente distintas. Lo más inquietante vino unos meses después. Encontré en mi celular una foto que no recordaba haber tomado. Era completamente negra, excepto por una pequeña línea blanca en una esquina, como un reflejo o una luz distante. La información de la foto decía que había sido tomada a las 12:04 de la mañana esa misma noche. Eso estaba justo en el centro de nuestro salto. Se la enseñé a Marcos una sola vez. La miró solo un par de segundos y me dijo: no quiero hablar de esto, y no lo hicimos. Ni entonces ni después. Cada vez que manejo de noche por esa zona, evito mirar demasiado tiempo al horizonte o al retrovisor. No sé qué pasó. No sé quién o qué nos sacó de la carretera y nos dejó perfectamente estacionados, como si alguien más hubiese tomado el volante. Lo único que sí sé es esto: esas 3 horas no están perdidas, están escondidas, y algo en mí prefiere que sigan así. Desde joven tuve un sueño un poco extraño, uno de esos que no se cuentan mucho porque la gente podría pensar que una está obsesionada. Yo quería que si algún día tenía hijos, uno de ellos perteneciera a la Fuerza Aérea de mi país. No sé por qué. Nunca tuve familiares militares, nunca fui gran fan de los aviones, pero algo en mí, desde adolescente, imaginaba a un hijo mío con uniforme azul, caminando seguro entre aviones enormes. Después me casé, llegó la vida real, y con ella las cuentas, las prioridades, los sacrificios. Y un día me cayó el 20 de que no teníamos ni de cerca los recursos para algo así. La formación, los exámenes, los costos. Era un sueño bonito, pero impráctico. Aún así, yo veía a mi hijo mayor, ese niño serio, responsable desde chiquito, y me decía a mí misma: si uno de mis hijos va a cumplir ese sueño, será él. Pero nunca se lo dije, jamás.
Cuando tenía como 6 años, lo llevé a su primera revisión con la oftalmóloga. Cosas de rutina. Él se sentó en ese aparato que parece sacado de una película futurista, y la doctora, apenas lo revisó, se giró hacia mí con la frase que me congeló. Tu hijo podrá hacer cualquier cosa en la vida, menos piloto de aviación. Yo me quedé muda. No porque me importara que fuera piloto, ya a esas alturas sabía que era muy improbable, sino porque sentí como si me hubieran leído la mente. Él tenía un problema en la visión, nada grave, pero lo suficiente para descartar ese camino para siempre. A partir de ese día, me quedé intranquila. Si ese sueño no era para él, ¿qué era? ¿Para qué había nacido? ¿Cuál era su camino? Y claro, no lo decía en voz alta, pero en mi cabeza analizaba eso todos los días. Pasó el tiempo, perdí entre rutinas escolares, loncheras, gritos, tareas, ropa que lavar, y un día llegué del mercado, con las bolsas todavía en las manos, cuando escuché algo que jamás podré explicar. No fue un pensamiento, no fue imaginación, fue una voz que retumbó dentro de mi cabeza, masculina, clara, firme. Médicos, tus hijos serán médicos, todos. Solté una bolsa, me apoyé en la pared, no entendía nada. No teníamos dinero para pilotos, menos para médicos, y 4 además. En mi país quizás no es la carrera más cara del mundo, pero igual te come vivo. Libros, implementos, exámenes, prácticas, transporte, materiales, instrumentales. Imposible para nosotros. Pero esa voz no sonaba como algo de mi mente. Jamás pensé que era mi propia voz interior. Era otro, y no supe qué hacer con eso. Lo dejé pasar. Me dije que eran ideas locas de una madre estresada. Para entonces, uno de mis hijos estaba en preescolar, otro iniciando primaria, la mayor apenas entrando al bachillerato y la más chiquita, un bebé. ¿Cómo iba yo a tomar en serio una voz que decía que todos serían médicos? Y menos cuando los 2 varones terminaron usando lentes. Yo misma descarté cualquier carrera exigente visualmente. Y entonces llegó esa mañana. Yo estaba meditando, algo que siempre intenté hacer para encontrar algo de paz entre tanto caos. Cerré los ojos, respiré y de pronto lo vi. No en mi mente, enfrente de mí, la cara de un hombre lagarto, tal cual, verde, escamoso, ojos oblicuos, a menos de un palmo de mi cara. Grité por dentro, pero por fuera me paralicé. Suspendí la meditación de inmediato. Me dije, estoy cansada. Esto fue una alucinación. Un descanso, un mal enfoque, lo que fuera. Más tarde intenté otra vez y volvió. Tercer intento, otra vez. Así que me harté y pensé, casi con enojo, ¿por qué interrumpes mi meditación? Y entonces él respondió, como si llevara horas esperando esa pregunta. Estoy aquí porque tú quieres respuestas. No supe qué responderle. Yo no había hecho ninguna pregunta a nadie, al menos no en voz alta. ¿Respuestas a qué?, pensé. A lo que has estado preguntándote todo este tiempo. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienen tus hijos? ¿Cuál será su propósito en la tierra si hay vida fuera de ella? Ese momento, no puedo explicar la sensación. No era miedo, era una extraña familiaridad, como si él fuera un pariente lejano que no ves desde hace años, pero cuyo rostro reconoces sin esfuerzo. Entonces le dije, bueno, empieza. Y él empezó. Tus hijos vienen de una galaxia cercana a esta. Allá hacen parte de un grupo de científicos. Se ofrecieron voluntariamente para venir y experimentar la vida en la Tierra. Por eso todos serán médicos. Ahí entendí todo, o sentí que lo entendía. Esa voz era la misma que escuché años antes. Era él. Yo solté una risa nerviosa. No tenemos los recursos para eso, pero dale, continúa. Él respondió sin inmutarse. Los recursos no serán un problema, siempre habrá. Estamos trabajando para que así sea. Y te juro sobre mis 4 hijos que así ha sido, siempre. Cada vez que un gasto parecía imposible, aparecía una solución, a veces de maneras tan extrañas que prefería no cuestionarlas. También me dijo que allá afuera había tanta vida como arena en el mar, y luego simplemente se desvaneció, así como apareció, sin despedirse ni dejar rastro. Hoy mis hijos son médicos, todos. Los varones terminan la carrera en 2 semanas, la mayor se graduó hace 4 años y la pequeña está por graduarse en medicina veterinaria. Nunca les conté nada, lo hice hace poco y se rieron. Los entiendo, yo también me habría reído. Pero aquí estoy, años después, investigando, leyendo, tratando de unir piezas, y mientras más investigo, más siento que sé menos.
como si hubiera una puerta enorme al otro lado del universo y yo apenas hubiera rozado la cerradura. Sigo con más preguntas que respuestas. Tenía 17 años y vivía en Pleasantville, Nueva York, un lugar que en otoño parecía una postal. Montones de hojas cubriendo las aceras, aire frío, el olor constante a madera húmeda. Mis amigos y yo no teníamos mucho que hacer después de clase. La mayoría de las tardes se reducían a vagar sin rumbo, recoger a nuestras novias y ver qué tonterías inventábamos para matar el tiempo. Una semana antes del evento que cambió todo, mi amigo Siggy y yo habíamos tenido un accidente. Nada grave, pero suficiente para dejarnos marcados, literalmente. Habíamos salido de un semáforo a 20, 30 millas por hora y de pronto el auto perdió totalmente el control por culpa de unas hojas mojadas. Recuerdo el silencio extraño antes del impacto, como si el mundo se preparara para un puñetazo. Golpeamos un árbol de frente. A mí me quedó la marca de la salida del aire acondicionado en la rodilla durante semanas. El auto no quedó destruido, pero los faros sí, quedaron viscos, cruzados, apuntando a cualquier parte menos al frente. Manejar así era probablemente ilegal, pero éramos adolescentes. En ese momento nada parecía realmente peligroso. Unas tardes después, Siggy pasó por mí. Recogimos a nuestras novias y a nuestro amigo Finn. No había planes, no había nada especial. Solo queríamos manejar, hablar y reír un rato. Terminamos cerca de un Pizza Hut que ya ni existe, un punto de referencia que para nosotros era como una base de operaciones improvisada. Desde ahí, alguien, creo que fui yo, dijo: ¿y si solo manejamos? A ver qué encontramos. Parecía un plan inocente, pero no lo fue. Comenzamos a meternos en calles residenciales. Lo extraño empezó sutil. De pronto, el asfalto bajo nosotros se veía nuevo, no bien mantenido, no recién pavimentado. Nuevo como si hubiese sido colocado esa misma mañana. Brillaba bajo los faros torcidos, pero la luz se desparramaba hacia los árboles, dejando el camino en penumbra. Era como avanzar en un sitio donde no pertenecíamos. Miré hacia el bosque a la derecha. Me detuve. Algo no estaba bien. Los árboles no tenían ramas hasta unos 3 metros de altura, todos perfectamente limpios, como si alguien hubiese cortado las partes bajas de manera meticulosa. Y el suelo, no había arbustos, ni hojarasca, ni maleza, nada. Solo hierba lisa, pareja, como un jardín artificial que se extendía decenas de metros hacia adentro del bosque. Nunca había visto un bosque así en Nueva York, ni antes ni después. Lo dije en voz alta. Oigan, ¿por qué estos árboles no tienen ramas abajo? ¿Qué es este lugar? Nadie respondió. Creo que todos lo notaron, pero nadie quiso admitirlo. Luego vinieron más detalles que no encajaban. Casas aisladas a cientos de metros unas de otras, pero cada casa tenía su propio poste de luz exactamente centrado frente a ella, iluminando la nada. Los buzones estaban del lado contrario al que deberían estar. El camino subía y bajaba con curvas abruptas, casi absurdas, obligándonos a manejar lento, aunque quisiéramos salir corriendo de ahí. Nada tenía sentido, y entonces lo vi. Al principio pensé que era niebla, un banco de humo gris que flotaba extraño, demasiado simétrico. A medida que avanzábamos tomaba forma. Primero parecía un rectángulo delgado, como una cortina suspendida. Luego, al tomar una curva, se abrió ante nosotros como un remolino vertical, un torbellino de aire oscuro con un centro más profundo, casi negro a su lado. Mi estómago cayó como una roca. Cuando pasamos justo a su lado, algo salió de dentro. Una figura, sin rostro, sin ojos visibles, pero inexplicablemente mirándome. Vestía una túnica negra con mangas amplias como de mago o sacerdote antiguo, pero sin ornamentos. Un cuerpo alto, delgado, rígido. Absoluto negro es la única forma de describirlo, como si absorbiera la luz. Se inclinó hacia mí desde el remolino, se estiró hacia la ventana. Se sintió enojado, como si mi capacidad de verlo lo hubiese irritado profundamente. Mi sangre se congeló. Cerré los ojos por un instante tan rápido que casi ni lo noté. Cuando los abrí, la criatura retrocedía de una manera antinatural, como si fuese absorbida de golpe. El remolino se cerró, achicándose a una línea delgada hasta disolverse como humo. No dije nada, no podía. Estaba seguro de que había perdido la cabeza.
Miré hacia la ventana contraria y fingí respirar normal. Los demás no parecían haber visto nada. Todo estaba silencioso. 10 segundos después, Finn dijo: «Chicos, ¿no sería gracioso si hubiera visto al segador?». Mi corazón explotó. Le grité: «¿Tú también lo viste? Dime que también lo viste». Él levantó la vista despacio, con miedo. «Sí, lo vi». Siggy frenó de golpe. Yo grité: «¡No te detengas!». Entonces aceleró como un loco. Grité: «¡Pero no tan rápido!». Las chicas católicas empezaron a rezar al unísono, temblando, llorando. El auto casi chocó contra un basurero de plástico mientras buscábamos salir de ese maldito camino. No sé cuánto tardamos en encontrar la carretera principal. Una vez lo hicimos, nadie habló, nadie lloró, nadie respiró fuerte. Era como si hubiésemos regresado de un lugar que no debía existir. Durante el siguiente mes dormí muy mal. Lo más extraño es que Siggy dice no recordar nada. Dice que estaba bromeando, que no sabe de qué hablo, pero yo lo vi, yo lo viví, y él sí lo dijo. Lo vi aterrado, lo vi temblar, no lo imaginé. Con el paso de los años me he preguntado qué demonios era aquello. Una brecha, un error del mundo, un cruce accidental de tiempos, un sitio que no pertenece al mapa normal, un portal, un visitante, un observador, un error visual del universo que por un instante nos dejó ver su maquinaria interna. En estos tiempos, con tanta noticia sobre fenómenos aéreos, entidades desconocidas y teorías sobre realidades paralelas, empecé a cuestionar si aquello fue realmente místico o si fue algo aún más extraño. Algo que no necesitaba ser visto, algo que se molestó cuando lo vimos. Y lo peor es que, hasta hoy, cada vez que manejo por Pleasantville en otoño, tengo la sensación de que ese camino, ese bosque perfectamente limpio, con postes de luz alineados y casas fantasmas, sigue ahí, esperando a que alguien vuelva a tomar la curva equivocada. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.